Buenos días. Bueno, vamos tomando asiento, por favor. Vamos a empezar la sesión de este miércoles, esta vez a cargo del Servicio de Cardiología y al completo de sus residentes de cuarto año. Así que, cuando queráis, por favor, voy a empezar. Bueno, se oye, ¿no? Vale. Buenos días a todos. Somos Cristina Morante, Esther Gigante y Alejandro Cabello, por si alguno nos conoce. Somos los residentes de cuarto año de cardiología y hoy nos toca dar la sesión general, que en este caso va a versar sobre el manejo de las arritmias ventriculares y nos vamos a centrar un poco en las últimas guías que salieron en 2022 sobre las mismas y un poco centrados en el manejo en urgencias. Estas son las guías de las que hemos hablado. Y bueno, el índice que vamos a seguir, vamos a dar una breve parte de introducción con definiciones, un poco de epidemiología y una valoración inicial que debemos hacer. Luego vamos a ver una parte en la que veremos cómo tenemos que evaluar a los pacientes que presenten un primer episodio de arritmia ventricular sostenida. Luego iremos al manejo agudo en sí, luego al manejo de los supervivientes de una muerte súbita y luego vamos a dar unas pinceladas sobre la prevención en situaciones concretas, en algunas patologías cardíacas. Bien, en cuanto a la epidemiología, como todos sabéis, esto no hace falta decirlo, la enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de mortalidad a nivel mundial y la muerte súbita representa el 50% de las muertes de causa cardiovascular, siendo en el 50% de los pacientes la primera manifestación de una enfermedad cardíaca. Con la edad aumenta su incidencia y hay mayor incidencia en varones. Y muy importante recordar que la mayoría de las paradas se producen de manera extrahospitalaria. Un poco de definiciones que parecen conceptos básicos, pero para que entremos en materia y refresquemos un poco. Llamamos extrasístole ventricular a un latido que tenga un QRS anormal y prematuro, generalmente de QRS ancho, más de 120 milisegundos. Y llamamos taquicardia ventricular a la presencia de más de 3 o más latidos consecutivos con una frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto de procedencia ventricular. Llamamos taquicardia ventricular monomorfa cuando la taquicardia tiene el QRS de la taquicardia tiene la misma morfología de latido a latido. Polimórfica cuando el QRS varía de latido a latido. No sostenida cuando es más de 3 latidos pero no llega a 30 segundos. Sostenida cuando es mayor a 30 segundos. Llamamos tormenta arrítmica a arritmias ventriculares que ocurren 3 o más veces en menos de 24 horas y separadas al menos entre ellas 5 minutos, requiriendo una intervención para su finalización, y llamamos taquicardia ventricular incesante a aquella taquicardia ventricular sostenida y continua que recurre inmediatamente tras realizar una intervención. Aquí tenemos ejemplos. En el primer trazado de arriba tenemos 4 latidos con QRS ancho, una frecuencia más de 100, que sería una taquicardia ventricular, en este caso no sostenida, porque no llega a 30 segundos, igual que los últimos latidos del trazado. Y en medio tenemos un extrasístole, un latido aislado. Aquí, en este electro, tenemos una taquicardia ventricular monomorfa y, en contraste, tenemos aquí, en este electro, una taquicardia ventricular polimórfica que se ve en todas las derivaciones. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta en la evaluación inicial del paciente? Pues sobre todo hacer una buena historia clínica y prestar atención a signos de alarma. Por ejemplo, que haya presentado un síncope que nos sugiera que pueda ser por la arritmia, antecedentes familiares o que presenten anomalías en la exploración como un clic mesosistólico, un soplo sistólico que aumente con el Valsalva o algún otro antecedente como la sordera de la queratosis, por pensar en algún síndrome. Luego, exámenes de laboratorios, muy importante, los iones, las hormonas tiroideas y los péptidos natriuréticos. Y después, pruebas no invasivas, como el electro, el Holter, prueba de esfuerzo. La primera línea siempre va a ser un electro y un ecocardiograma, que hablaremos luego, lo desgajaremos un poquito cuando lo vayamos explicando. La resonancia cardíaca, muy importante, también lo iremos viendo. Y otras pruebas como el TAC cardíaco, el angioTAC y el estudio electrofisiológico para llegar a más detalles. Muy importante, estas guías le dan mucha importancia al estudio genético, sobre todo a ciertas mutaciones. Y sobre todo se recomienda en algunas patologías que tienen agregación familiar, como el síndrome de Brugada. Espérate que no veo el punto. Aquí. Como el síndrome de Brugada, la taquicardia ventricular catecolaminérgica o el síndrome del QT largo. Y hay ciertas mutaciones que son las que se describen como de 4 o 5,
que sí que se consideran patogénicas y en esas sí que tenemos que hacer estudio genético a familiares de primer grado o a familiares que estén sintomáticos. Bien, esta diapositiva me gustó ponerla porque es una figura central que nos indica en qué tenemos que pensar un poco según la edad de presentación y un poco la morfología de la taquicardia. En personas jóvenes, por ejemplo, tendremos que pensar a lo mejor que sea más frecuente la taquicardia ventricular catecolominérgica o el síndrome de QT largo, que se suelen presentar habitualmente como taquicardias polimórficas. Mientras que, por ejemplo, en una persona de edad mayor podemos pensar más en la causa más frecuente, que es la cardiopatía isquémica, siendo en el síndrome coronario agudo cuando se suele, en las primeras horas, cuando se presentan como taquicardias polimórficas, mientras que en un paciente con cardiopatía isquémica crónica, que probablemente tenga disfunción ventricular, que tenga alguna cicatriz, que es de personas más mayores, se suelen presentar como una taquicardia ventricular monomorfa. Bien, en cuanto a pacientes que presentan un primer episodio de arritmia ventricular sostenida, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues lo primero, intentar tener un electro de 12 derivaciones, tanto en taquicardia como sin la taquicardia, y analizar las características de la taquicardia, es decir, su morfología, su longitud de ciclo y cómo se ha desencadenado. Hacer una historia clínica muy completa, haciendo hincapié en antecedentes personales, sobre todo antecedentes cardiológicos, factores de riesgo cardiovascular, comorbilidades del paciente, toma de medicación que presente y preguntar también por antecedentes familiares. Y luego, muy importante, los exámenes de laboratorio. Pedir una bioquímica con iones, NT-proBNP y tiroideas. Con todo esto, las primeras pruebas que haremos siempre, como hemos dicho antes, un electrocardiograma y un eco. Y muy importante, descartar cardiopatía estructural y, en concreto, enfermedad coronaria, que luego veremos un poquito más. Si es sugestivo de cardiopatía isquémica, tendremos que indagar en la cardiopatía isquémica y tratarlo acorde con las vías que haya que tratar. Y si no, muy importante el papel de la resonancia cardíaca, porque nos puede ayudar a identificar tipos de miocardiopatías o enfermedades inflamatorias. Y luego, si con todo esto no llegamos al diagnóstico, proseguir con pruebas. Por ejemplo, el estudio electrofisiológico con una peritoma-biopsia. Bien, vamos a hablar ahora del manejo agudo de las arritmias ventriculares y doy paso a Esther para que continúe. Bueno, pues como ha comentado Alejandro, vamos a pasar al bloque de cómo hay que manejar estas taquicardias ventriculares desde el servicio de urgencias, sobre todo, que es donde de forma mayoritaria se suelen presentar estos pacientes. En primer lugar, las guías nos ofrecen este primer algoritmo que lo más importante de él yo creo que es valorar inicialmente cómo está el paciente a nivel de la estabilidad hemodinámica, ya que un paciente que se presente con datos de hipoperfusión tisular, hipotensión o pérdida de conciencia, lo primero que hay que realizar siempre es una cardioversión eléctrica o una desfibrilación en caso de que nos encontremos ante una fibrilación ventricular. Si el paciente está consciente y presenta una relativa estabilidad hemodinámica, es decir, una presión arterial sistólica entre los 90 y los 100 milímetros de mercurio, nos podemos plantear otras opciones, aunque con un menor nivel de evidencia, como es la cardioversión farmacológica. Decir que la estabilidad hemodinámica en estos pacientes es relativa. Realmente estos pacientes se encuentran en un fino equilibrio en el cual, si mantenemos la taquicardia durante mucho tiempo, incluso realizando medidas sobre el propio paciente, como es administrar fármacos antiarrítmicos, podemos provocar una hipotensión y un colapso hemodinámico que dé lugar a una parada cardiorrespiratoria y entonces nos encontremos en una situación de que haya que realizar una cardioversión eléctrica de forma urgente. En estas guías también nos comentan que si sabemos de antemano cuál es el diagnóstico de la taquicardia que presenta el paciente, es decir, tenemos una taquicardia ventricular idiopática, podemos administrar fármacos específicos según este tipo de taquicardia. Por ejemplo, en el caso de la taquicardia fascicular, administrar bloqueantes del canal de calcio, y en el caso de las taquicardias del tracto de salida, administrar beta-bloqueantes, pero solamente en estos casos concretos. No debemos administrarlos si no conocemos de antemano este diagnóstico, porque podemos provocar, como comento, un fracaso hemodinámico del paciente y que tengamos la parada cardiorrespiratoria. En estas guías, además, nos comentan que si tenemos una alta sospecha de que el origen de la taquicardia no sea ventricular, bien sea por el electrocardiograma o bien sea por la historia clínica previa del paciente, por ejemplo, si el paciente ya tenía un bloqueo de rama conocido previamente y la taquicardia se desarrolla con un bloqueo de rama también similar al que teníamos previamente conocido,
podemos realizar maniobras diagnósticas como administrar adenosina intravenosa o maniobras vagales con el fin de provocar un bloqueo transitorio del nodo auriculoventricular y poder abrir esta taquicardia para hacer un mejor diagnóstico. Pero esto, como digo, es cuando estemos muy seguros de que realmente el electrocardiograma nos sugiere que es un origen supraventricular el de la taquicardia y el paciente siempre esté estable hemodinámicamente. En cuanto a la cardioversión farmacológica, las guías nos recomiendan esta opción cuando el riesgo anestésico sea elevado. Es decir, un paciente en el cual sedarlo para poder realizar una cardioversión, porque obviamente si está estable está consciente, y nos pueda provocar un fracaso hemodinámico, pues en estos casos es cuando podemos plantearnos el realizar la cardioversión farmacológica. Las guías, que esto es una novedad de estas guías del año 2022, nos proponen primero utilizar propionamida y después la amiodarona, con una clase o una recomendación de clase más bajita, clase 2B. Y esto es porque se ha visto que la propionamida tiene una mayor tasa de efectividad de forma aguda, pero hay que tener cuidado con las contraindicaciones que esta presenta. Por ejemplo, no se puede administrar en la situación de infarto agudo de miocardio, de una situación de insuficiencia cardíaca o cuando tenemos enfermedad renal crónica estadio 5 o que el paciente se encuentre en diálisis. ¿Y de dónde procede esta recomendación? Pues procede de este estudio que presento aquí, que es el PROCAMIO, que se publicó en el año 2017. Se trata de un ensayo clínico español multicéntrico, aleatorizado y abierto, en el cual aleatorizaron a los pacientes que se presentaban en el servicio de urgencias con una taquicardia ventricular de QRS ancho, suponiendo que efectivamente se trataba de una taquicardia ventricular y no una taquicardia supraventricular producida con aberrancia, y los aleatorizaban a recibir propionamida intravenosa o amiodarona intravenosa. Inicialmente aleatorizaron a 74 pacientes, pero realmente se analizaron 62, 33 en el grupo de la propionamida y 29 en el grupo de amiodarona. Y el objetivo primario fue ver la incidencia de efectos adversos que aparecían en los 40 minutos primeros tras la infusión del fármaco. Y se vio que había una diferencia estadísticamente significativa a favor de la propionamida en cuanto a que aparecían menos efectos adversos con la misma y conseguía terminar la taquicardia ventricular de forma más rápida en estos 40 primeros minutos. Los efectos adversos, es decir, que los denominaron como cuando aparecía hipotensión arterial, cuando aparecía datos de percusión tisular, el dato de congestión pulmonar, se aceleraba la taquicardia o incluso degeneraba en la fibrilación ventricular, es decir, complicaciones cardiovasculares graves. Y de aquí es de donde procede una mayor recomendación sobre el uso de la propionamida versus la amiodarona en este tipo de paciente concreto, de una taquicardia regular de QRS ancho que se encuentre estable hemodinámicamente. Pasando ya a cómo hay que hacer el manejo de la tormenta eléctrica, las guías nos proponen este algoritmo basado en 3 pasos. Como ha comentado antes Alejandro, la tormenta eléctrica es una situación clínica grave en la cual el paciente presenta de forma recurrente arritmias ventriculares que precisan de una intervención para la finalización de las mismas. Entonces, muchas veces estos pacientes ya llevan implantado previamente un desfibrilador y en el caso de que esto sea así, lo primero que debemos valorar es si el paciente, las terapias que está recibiendo para terminar la taquicardia, bien sea porque sobreestimula el propio desfibrilador o bien porque administra un choque eléctrico, son apropiados o inapropiados. Esto quiere decir que van indicados para terminar una taquicardia ventricular y que el dispositivo no se está confundiendo, interpretando como ventricular una taquicardia que puede tener un origen supraventricular o incluso puede estar haciendo un sobresensado de lo que es la actividad eléctrica cardíaca. Por eso hay que realizar una interrogación del dispositivo y en el caso de que nos encontremos ante una situación de choques inapropiados, desactivar las terapias antitaquicardia y manejar la arritmia según pues, el tipo de arritmia supraventricular que nos encontremos. En el caso de que los choques sean apropiados y realmente nos encontremos en una situación de tormenta eléctrica, lo que tenemos que hacer nuevamente es valorar la estabilidad hemodinámica del paciente, porque muchas veces estos pacientes se encuentran en una situación de parada cardiorrespiratoria y lo inicial que todo el mundo sabemos que tenemos que hacer es una reanimación cardiopulmonar y dar una desfibrilación o una cardioversión eléctrica externa, con un dispositivo externo. Tenemos que interrogar el dispositivo en caso de que esté implantado para desactivar las terapias antitaquicardia y así evitar que se agote la batería del dispositivo y también para intentar reducir un poco las descargas incontroladas, ser nosotros mismos los que decidimos cuándo hay que darle y cuándo no. Los pacientes que se encuentren conscientes y que además se encuentran en una importante situación de ansiedad, además son pacientes que se encuentran muy molestos porque las descargas duelen mucho, se encuentran en una situación, pues, como digo, muy ansiosos y demás, debemos reducir la situación de descarga cardiovascular benéfica en la que se encuentran porque esta situación desencadena
mayor facilidad para provocar unas arritmias ventriculares. Entonces, debemos realizar una sedación para dejar al paciente más confortable. Y una vez que hemos conseguido la estabilidad hemodinámica del paciente y que el paciente esté un poquito más tranquilo, intentar valorar qué tipo de taquicardia tenemos entre manos. En primer lugar, si tenemos una taquicardia monomórfica, debemos ver la densidad de esta taquicardia, es decir, qué carga rítmica presenta. E iniciar tratamiento intravenoso con fármacos antiarrítmicos como la amiodarona o los betabloqueantes. En caso de que estas arritmias recurran a pesar de estas medidas, se puede plantear de forma más o menos prioritaria la ablación con catéter, que como veis tiene una recomendación bastante alta, una clase 1. Y además podríamos optimizar otras medidas como es profundizar la sedación y realizar manejo invasivo de la vía aérea y iniciar un tratamiento con asistencias circulatorias mecánicas en caso de que el shock cardiogénico sea progresivo. Si la carga rítmica es algo menor, pues podemos reprogramar el dispositivo en caso de que esté implantado, iniciar tratamiento con amiodarona y si esta no se puede iniciar o recurre a la arritmia a pesar del fármaco antiarrítmico, nuevamente nos plantean la realización de una ablación con catéter. En el caso de que nos encontremos ante una taquicardia polimórfica, la situación cambia. Y es que, como ha comentado antes Alejandro, en el momento agudo lo primero que nos tenemos que plantear es que esta sea secundaria a una isquemia miocárdica, lo cual pues cambia el algoritmo que debemos seguir. Si hemos descartado que se trata de un infarto agudo de miocardio, lo siguiente que debemos descartar son las alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo del potasio y de magnesio, y cuando ya todo esto lo hemos descartado, ya planteamos que quizás estemos ante una situación de una enfermedad eléctrica primaria o la presencia de esta sistole ventricular muy frecuente que provoca un fenómeno de RSVT, que cada una de estas situaciones tiene un tratamiento médico específico, pero quisiera remarcar nuevamente el papel que también tiene la ablación con catéter en estas situaciones concretas que ha aumentado su grado de indicación en estas nuevas vías. Y en cuanto a cómo hay que manejar a los supervivientes de una parada cardiocirculatoria, lo primero que tenemos que hacer en todos los casos es un electrocardiograma de derivaciones y descartar que el paciente estemos pues, con él en una situación de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Porque lo que tendremos que hacer, como comentará Alejandro, dando un poco más de la evidencia científica, es realizar un cateterismo urgente. Al igual que en una situación en que a lo mejor no tengamos una elevación del ST manifiesta, pero sí que tengamos una importante inestabilidad eléctrica. Cuando ya hemos descartado la isquemia miocárdica aguda, entonces deberíamos realizar también a pie de cámara del paciente un ecocardiograma para descartar que la causa de la parada siga siendo cardíaca, aunque no sea provocado un infarto. Bien viendo que no tenga cardiopatía estructural, pues que no tenga valvulopatías, un taponamiento cardíaco, etc. Y si esto lo hemos descartado, pues entonces tenemos que pasar a pensar que igual la parada es secundaria a una causa extracardíaca. Y ahí es cuando debemos realizar un TAC cerebral, un TAC de tórax para descartar pues, que tenga una hemorragia subaracnoidea, una disección de aorta, que tengamos un TEP bilateral o tengamos un neumotórax, etc. Cuando todo esto se descarta, también nos recomiendan ya desde el servicio de urgencias obtener una muestra de sangre para realizar un examen toxicológico y, muy importante, reevaluar continuamente las alteraciones del electrocardiograma, porque estas pueden ir variando con el tiempo. Pueden aparecer alteraciones en la repolarización que previamente no estaban, aparecer estigmas de una preexcitación que no puede suceder, que igual hay una vía accesoria que inicialmente a lo mejor no se podía ver. Y ya en un segundo tiempo hay que seguir ampliando las pruebas diagnósticas cuando no hemos llegado al diagnóstico con las iniciales, que estas son las que hay que priorizar realizar desde el servicio de urgencias. ¿Qué pruebas son? Pues son pruebas de imagen, que en este caso serían realizar un cateterismo o un angioTAC coronario en el caso de que no lo hayamos realizado previamente, y nuevamente la resonancia magnética cardíaca, que como ha comentado antes también Alejandro, es una prueba excelente para caracterizar cómo es el tejido miocárdico y ver con el receptor de Gabelin si existe área de fibrosis en las cuales se puedan generar arritmias ventriculares. Si todo esto es negativo, ya pasaríamos a lo que son los test de provocación, que son como la última parte del estudio diagnóstico. Primero deberíamos realizar un electrocardiograma con derivaciones precordiales altas para ver si tenemos datos que nos sugieren que pueda tener un síndrome de Brugada a nuestro paciente. Y si tenemos un patrón tipo 2 o tipo 3, realizar un test con bloqueadores de canal de sodio. Y si tenemos sospecha de que igual el origen es una taquicardia catecolamíntica, realizar un test de esfuerzo. Si todo esto es negativo, por último, las guías lo que nos comentan es que deberíamos plantearnos, aunque como veis con un nivel de indicación mucho menor, realizar un test de vasoespasmo coronario cuando la historia clínica sea sugerente y tengamos alta sospecha clínica.
Bien, como ha comentado antes Esther, siempre cuando llega una arritmia a urgencias, ¿vale? Tenemos que plantearnos el tema de la coronarografía. ¿Pero la hacemos nada más llegar a urgencias o no? Bueno, se han visto en varios estudios que se han ido presentando últimamente en la literatura científica que no siempre, cuando el paciente está estable, no hay que hacer una coronarografía urgente. Por ejemplo, se presentó el estudio COAT en el año 2019 con pacientes el ritmo desfibrilable aleatorizados a coronarografía urgente o diferida, en el que no se observaron diferencias significativas en cuanto a la mortalidad a 90 días. En el estudio PEARL, que se presentó en 2020, tampoco observó diferencias estadísticamente significativas. Este incluyó tanto pacientes en ritmo desfibrilable como ritmo no desfibrilable. Y en el Tomahawk, que se presentó a finales de 2020 también, tampoco se observó. Incluso hay más estudios, pero me ha parecido interesante presentar este metaanálisis del año pasado de febrero, en el que se analizan los 3 estudios anteriormente con los endpoints de todas las causas de mortalidad, deterioro neurológico severo y el combinado de ambos, en el que no se observan diferencias en el paciente estable hacer una coronarografía urgente diferente. Por tanto, nos tenemos que plantear siempre, si tras salir de una arritmia, sobre todo que estén paradas, si tiene elevación del ST. Si tiene elevación del ST, hay que plantear una coronarografía urgente, obviamente. Pero si no, tenemos que valorar. Si el paciente está estable, podemos diferirla y buscar otras causas, como ha puesto Esther en el algoritmo. Pero si está inestable, sobre todo si tiene instabilidad eléctrica o hemodinámica, nos plantearemos a lo mejor hacerlo urgente. Y ahora voy a dar paso a Cristina, que nos va a comentar la última parte de prevención de muerte súbita en situaciones concretas. Buenos días, vamos con la última parte de la sesión, no la menos importante, que es la prevención de la muerte súbita en situaciones concretas. La prevención de muerte súbita consiste en identificar a los pacientes cardiópatas con mayor riesgo de presentar arritmias ventriculares, iniciar medidas para disminuir este riesgo y valorar la necesidad de implantar un desfibrilador automático implantable para que las trate de manera precoz y evite que degenere una muerte súbita. En cuanto a la cardiopatía isquémica, sabemos que es la principal causa de muerte súbita. Todo paciente que sufre un síndrome coronario agudo, si al alta presenta una función ventricular inferior al 40%, se recomienda reevaluar la función ventricular a los 3 meses tras el alta. Si la fracción de eyección es inferior al 35%, estando el paciente en clase funcional al menos 2 de la NIJA, se recomienda el implante del desfibrilador, con un grado de recomendación 1C. Esta recomendación tan consistente deriva de un estudio que se llama MADIC-2, que aleatorizó a pacientes con fracción de eyección deprimida tras un infarto agudo de miocardio a implante de desfibrilador versus seguimiento. Y el estudio tuvo que ser detenido de manera prematura por que en los análisis se vio que disminuía un 30% la mortalidad en los pacientes en los que se implantaba el desfibrilador. Y de aquí viene esta recomendación. Si el paciente tiene una FEBI por debajo del 30% y está asintomático, es decir, en clase funcional 1 de la NIJA, también se podría plantear el implante del dispositivo con un nivel de evidencia menor. Y si el paciente tiene una fracción de eyección intermedia entre el 35 y 40%, se recomienda estudio electrofisiológico si el paciente ha presentado síncopes o si se han objetivado taquicardias ventriculares monomorfas no sostenidas. Con respecto a la miocardiopatía dilatada, que es una cardiopatía en la que tenemos una fracción de eyección deprimida, con el ventrículo izquierdo habitualmente dilatado, aunque puede no estarlo. En cuanto a la predicción de muerte súbita en estos pacientes, tenemos por un lado el tratamiento farmacológico basal de la enfermedad, que son lo que llamamos los 4 pilares, son IECAS, ARNIs, es decir, sacubitril/valsartán, betabloqueantes, antagonistas receptor-mineralocorticoides y inhibidores del SGLT2. Estos tratamientos han demostrado mejorar el pronóstico de estos pacientes, disminuyendo la mortalidad y en parte porque disminuyen la aparición de arritmias ventriculares y por tanto de muerte súbita. Esto sería una parte de tratamiento y otra parte consiste si habemos iniciado tratamiento, se optimiza hasta las dosis máximas toleradas por el paciente. Si a los 3 meses persisten con una FEBI por debajo del 35%, en clase funcional al menos 2 de la NIJA, se recomienda el implante del dispositivo con un nivel de evidencia, un grado de recomendación menor que en cuanto a la cardiopatía isquémica. Y en los pacientes con fracción de eyección intermedia entre 35, 40, 50, se recomienda valorar otros factores de riesgo que nos pueden estar indicando que el paciente tiene riesgo aunque no tenga la fracción de eyección tan deprimida, como pueden ser pues, que hayan presentado síncopes recurrentes o no explicados, o por ejemplo una mutación patogénica en el gen de la alamina, que son pacientes con alto riesgo de arritmias.
En cuanto a la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, es una enfermedad genética en la que se sustituye el miocardio normal por tejido fibradiposo. Como su nombre indica y no miente, es una de las miocardiopatías más arritmogénicas en la cardiología. Y en cuanto a las recomendaciones para evitar o disminuir el riesgo de muerte súbita, se recomienda evitar el ejercicio físico de alta intensidad y se debería valorar añadir betabloqueantes en estos pacientes. En cuanto a las recomendaciones del implante del desfibrilador automático implantable, se recomienda en pacientes que tengan esta enfermedad y que hayan presentado síncope de perfil cardiogénico, que tengan disfunción severa del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo y con menor nivel de recomendación, que tengan disfunción moderada del ventrículo derecho o del izquierdo y hayan presentado taquicardias ventriculares no sostenidas o sostenidas en el estudio electrofisiológico. Y por último, en cuanto a la miocardiopatía hipertrófica, que también es una cardiopatía hereditaria en la que aumentan los espesores del miocardio. Para valorar o estratificar el riesgo de muerte súbita en estos pacientes, se ha desarrollado una calculadora que nos dice el riesgo de muerte súbita a 5 años. En ella se incluyen parámetros como puede ser la edad, el grosor del septo interventricular, el tamaño de la aurícula izquierda, el gradiente intraventricular máximo, antecedentes personales de taquicardia ventricular, de muerte súbita. Con esto nos da un parámetro y yo os quiero preguntar, por ejemplo, si ahora mismo os diagnosticamos de miocardiopatía hipertrófica, levantáis las manos los que si tenéis un riesgo de muerte súbita a 10 años, os pondríais, o al mayor del 10% a 5 años, os pondríais un desfibrilador. Levantáis la mano. Vale. Si os digo que es de un 8%, ¿lo seguiríais poniendo? 8% a los 5 años. 6%, no lo pondréis nadie. Vale. Bueno, pues las guías recomiendan, si el riesgo es superior al 6%, indicación de implante del dispositivo. Si es entre 4 y 6%, valorar la aparición de otros factores de riesgo, como puede ser disfunción ventricular, presencia de aneurismas o mutaciones de alto riesgo arrítmico. Y si es menor de un 4%, es igual que en el rango del 4 o 6%, pero con un nivel de recomendación y de evidencia menor. En definitiva, más de 6% implantes, o sea que aquí la mitad de vosotros no lo hubierais puesto. Como conclusiones, el manejo de una arritmia ventricular es esencial una evaluación inicial, el electrocardiograma con 12 derivaciones, ecocardiograma trastorácico a pie de cama y muy importante también de manera posterior la resonancia magnética cardíaca. Lo primero ante una taquicardia ventricular es evaluar la estabilidad hemodinámica y priorizar la cardioversión eléctrica. En caso de que el riesgo anestésico sea elevado, se podría plantear la cardioversión farmacológica priorizando la probenamida siempre que no esté contraindicada. Ante una tormenta eléctrica tenemos que valorar si los choques están siendo adecuados o no, desactivar las terapias, reducir la activación catecolarminérgica y descartar isquemia miocárdica. Ante los supervivientes de una muerte súbita, se presentan elevación del ST o inestabilización eléctrica, estaría indicada la realización de un cateterismo urgente. Si se descarta infarto agudo del miocardio, se recomienda profundizar el estudio con otras pruebas complementarias. Y es muy importante valorar y estratificar el riesgo de muerte súbita de manera individual en los pacientes con una miocardiopatía de base. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Algún comentario? Ha quedado todo mínimamente claro. Así que, nada, gracias de nuevo. Muchas gracias. Por cumplir. Gracias. Gracias.